Hola a todos y bienvenidos a mi canal. María Mandel nació el 10 de enero de 1912 en Munskirchen, Austria. Era la mayor de 4 hermanos. Creció en una familia modesta. Su padre, Franz Mandel, era zapatero y su madre, Anna, en negocio de herrería. Los padres de María criaron a ella y a sus hermanos bajo una estricta religión católica e iban a misa los domingos. María tuvo una buena infancia, unos buenos estudios, sus padres la mimaban teniendo así una infancia feliz. En su colegio gozó de una cierta popularidad. Se decía que era muy guapa. Era una jovencita linda, pero su labia y esa personalidad salamera y aduladora le permitieron llegar muy lejos, sobre todo en el régimen nazi. Al acabar sus estudios, María acudió a un centro de estudios llamado Burgerschule, que es donde formaban a estudiantes para el desempeño laboral y artesanal. Estuvo viviendo allí hasta que culminaron sus estudios. Para entrar en el mundo laboral le fue difícil y por ello tuvo que volver a casa de sus padres, en donde ayudó a su padre con la zapatería. La relación que tuvo con su madre no fue buena y se fue deteriorando con el tiempo, y siendo insostenible es que María se va de casa. Siendo el año 1929 en Suiza, estuvo trabajando como cocinera, pero no duró en el trabajo y tuvo que volver a casa de sus padres. Estaba en ida y venida. También fue porque su madre enfermó. María estuvo trabajando en un puesto de correos, pero fue despedida por no simpatizar lo suficiente con las ideas nacionalsocialistas. Entonces llega el año 1938, a sus 26 años, que gracias a un familiar es que en octubre ingresa en el centro de internamiento de Lichtenburg como guardiana. En el año 1939 la transfieren al reciente construido campo de concentración de Ravensbrück como supervisora, que traducido sería el Puente de los Cuervos, donde solo internaban a mujeres. Ahí empezaría lo que sería el horror para las mujeres que llegaban al lugar, y María era apodada como la Bestia. María Mandel desplegó toda su crueldad y tratamiento inhumano. En el campo, las prisioneras debían realizar tareas administrativas, pero en realidad se perpetraron macabras vejaciones, torturas y crímenes, en el cual María estaba presente y dirigía aquellas salvajadas. En Ravensbrück, María participaba en experimentos médicos con las reclusas que se convertían en conejillos de indias, humanos a los que sometía a todo tipo de atrocidades para realizar sus experimentos médicos, desde crearles una discapacidad, adelantarles la menopausia o provocar su infertilidad, hasta romperles los huesos y músculos para después suturárselos en carne viva. La mayoría moría sobre la mesa de operaciones tras una larga agonía, para luego llevarlas al crematorio. También de que María se encargaba de organizar el conteo de los prisioneros y que ella misma se encargaba de propinar golpes y palizas. Entre las reclusas hubo una española que fue detenida en Francia por la Gestapo y fue llevada a Ravensbrück. Su nombre era Neus Catalá, quien fue una superviviente. Recordaba aquellos momentos terribles en los que tuvo que pasar y ver lo que se hacía en aquel lugar y dijo: muchos días nos quedamos allí hasta las 9 de la mañana, desde las 4 de la madrugada, sin haber bebido, las que una agua que no era ni tan siquiera caliente, un agua que le llamaban café, una cosa amarga que debía ser ortigas secas, yo qué sé, y nada más, con eso en el cuerpo, vestida de aquella manera que no te abrigaba nada. Súbese allí para estar tantas horas así, cada día caían mujeres muertas, cada día. Un día llegamos a estar 30 grados bajo cero. Ravensbrück era un lugar terrible, lleno de enfermedades y putrefacción, y agregó diciendo: aquellas mujeres eran calaveras que nos miraban, solo veías luz, ojos y calaveras, y aquellas mujeres que nos miraban yo decía, pero ¿eso qué es? Hay muertos que nos están mirando, tan tétrico. No hay nombre, el sufrimiento moral, aquel abandono. Salías del mundo, decíamos que salíamos del mundo, que allá no era el mundo. Aquella mujer era de las afortunadas en no ser llevadas a la cámara de gas. María Mandel trataba a los prisioneros como sus mascotas, y cuando se aburría de ellos los vendía a sus compañeras. Sus superiores sentían admiración por su trabajo, por lo que en Ravensbrück, que estuvo unos meses, hasta que el 7 de octubre fue transferida al campo de Auschwitz, donde fue ascendida jefa de campo. A partir de octubre de 1942, María se encargaba de mandar qué mujeres iban a la cámara de gas. María Mandel se ponía guantes blancos para así verlos mancharse de sangre de las prisioneras a quien azotaba como castigo en el búnker al que eran llevadas por no terminar el trabajo de pasar revista, hacer folletos, haciéndoles contar por cada paliza que recibían, pero no llegaban ni a 10.
Las tandas que recibían las reclusas eran de 25, 50, 75 y hasta 100 golpes, cada una que caían muy exhaustas. Tras acabar de golpearlas, María se paraba frente a ellas y ver si alguna se atrevía a mirar a los ojos. Una superviviente del campo dijo: era capaz de pasar horas en esa posición. La que rompía ese rito desaparecía. Jamás volvíamos a saber de ella. De la cámara de gas pasaba al horno crematorio. María las dejaba afuera descalzas en pleno invierno para que murieran de hipotermia. María estaba al pendiente de si había cuchicheo, una réplica a sus órdenes o una simple mirada, ya que esto suponía una muerte segura al preso que estaba bajo su supervisión. Más prisioneros llegaban al lugar y María se colocaba en la puerta para ver quién la miraba, y persona que la miraba a los ojos desaparecía, no era visto jamás. Los niños tampoco se salvaban de aquella mujer. Ya lo dijo Himmler, hasta el niño en la cuna debe ser pisoteado como un sapo venenoso. Sin embargo, Mandel tenía un niño de 4 años de edad bajo su cuidado, en el cual parecía tener lucidez en querer salvarlo, pero eso no duró mucho, ya que después mandó a que lo asesinen. Sus propios compañeros le tenían miedo, ya que la mujer infundía miedo por tal acto atroz que cometía contra los reclusos. A María Mandel le gusta la música clásica y sentía pasión por Puccini, a tal punto de estar casi obsesiva que la llevó a crear la primera orquesta de mujeres de Auschwitz, y quienes integraban dicha orquesta eran las mismas reclusas. Ellas debían tocar cuando las demás eran seleccionadas para la cámara de gas, para las torturas y asesinatos, para los pases de revista, durante los trabajos forzados e incluso cuando llegaban nuevos prisioneros al lugar. Pero ante todo lo atroz que hacía Mandel con aquellas personas, hay algo que le molestaba y eran las malas condiciones de salubridad de las instalaciones. Las prendas de rayas que usaban las reclusas eran reutilizadas para las otras reclusas, ya que las anteriores que las usaban eran llevadas a la cámara de gas, y les quitaban esas prendas contaminadas por la cámara de gas para darles a otras reclusas, por lo que algunas se infectaban, a tal punto que llegaban a morir por ello. Así que María mandaba realizar la desinfección para que los contagios no se siguieran propagando. Pero en el invierno de 1942-1943, un domingo muy frío, mientras se realizaba la desinfección, hubo una tragedia en la que unas 1000 prisioneras murieron congeladas por las largas horas que duraba la fumigación, y entre tanto, María fue pasando revista a las 5 de la madrugada, y en la cual la mujer se entretenía disparando a otras reclusas, asesinándolas en el acto. Tras estar en Auschwitz-Birkenau, la mujer fue transferida al subcampo de Mulhdorf, en el campamento de Dachau, donde siguió cometiendo torturas y vejaciones. Al lugar que pisaba cometía los mismos actos atroces. Nadie se salvaba al estar bajo su supervisión. Llega entonces el año 1945, donde los aliados estadounidenses llegan, y así es que llega a oídos de Mandel, que entre abril o mayo es que la mujer huye del lugar hacia su pueblo natal, que su padre no la recibe. Así que María va hacia la casa de su hermana, quedando cerca de la casa de su padre. Pero el 10 de agosto la mujer es encontrada y detenida por el ejército estadounidense, durante un año hasta que fue enviada a Polonia. En noviembre de 1947 fue juzgada en los primeros juicios de Auschwitz celebrados en Cracovia. Mandel no aceptó los cargos ni asumió la culpa de lo que hizo y explicó al tribunal su vida al estrado diciendo: «Yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz, me vi obstaculizada por la terrible severidad de Hoss. Dependía totalmente del comandante y yo no podría impartir ninguna pena». E incluso se dirigió a una superviviente que se encontraba en la sala, Berta Falk, y le dijo: «Entiendo que usted sueñe con una patria, pero recuerde que no hay vida para los que no se rinden». Aquellas palabras evidenciaban que los acusados se consideraban inocentes, unas meras piezas de un engranaje mayor conducido por Adolfo Hitler. María Mandel fue condenada a la horca por crímenes contra la humanidad el 24 de enero de 1948. Mientras estaba en prisión esperaba su ejecución, en las duchas se encontró con una judía llamada Stanislawa Raswalowa, que estaba encarcelada por actividades anticomunistas, y que la judía al ver a Mandel se sorprendió muchísimo, que no sabía qué hacer o decir, ya que se le vino los recuerdos de lo que sufrió a mano de aquella mujer. Pero tal fue su sorpresa cuando Mandel se le acercó, viéndose realmente arrepentida por lo que les hizo, y dijo: «Le ruego a usted que me perdone». Raswalowa le contestó: «Le perdono en nombre de los prisioneros». Al momento de regresar a su celda, Mandel se volvió y sonriendo le dijo en polaco: «Gracias». Raswalowa fue salvada de morir en la horca al conmutarle su pena de muerte por cadena perpetua, y al mes siguiente, después de varias modificaciones en la sentencia, fue liberada en el año 1956. Con respecto a María Mandel, su ejecución en la horca fue llevada a cabo, muriendo así el 24 de enero de 1948, y en el que quedó colgando el cuerpo inerte de una mujer rubia de 36 años, de unos 65 metros de altura y pesando 60 kilos. Gritó: «¡Viva Polonia!» antes de ser ejecutada, y tras llevar 15 minutos colgada, su cuerpo fue examinado y declarada muerta, y fue enviada a la Universidad de Medicina de Cracovia.